Que el Señor les bendiga, amados hermanos, sean bienvenidos una vez más a nuestra transmisión de este día viernes. Estamos agradecidos con el Señor por un día más que nos regala. Estamos en el último viernes del mes de enero y como si nada, el primer mes del año 2021 ha pasado. Una vez más, tenemos el placer de que nos acompañe nuestro hermano Noel Navas, a quien ustedes ya conocen y con quien hemos discutido en otra ocasión algunos temas muy importantes. Y el tema de esta noche no es la excepción, es muy importante. Vamos a hablar sobre los falsos maestros, falsos profetas y cómo poder distinguirlo. Vamos a iniciar nuestra reunión de este día con una lectura bíblica. Les invito a que puedan acompañarme abriendo sus Biblias o encendiendo sus Biblias. En Judas, vamos a leer del versículo 3 en adelante. En su Biblia seguramente lleva por título Falsas doctrinas y falsos maestros. Inmediatamente después vamos a pedirle a hermana Denny que por favor nos dirija en una oración para dar por apertura de esta reunión. Dice la palabra del Señor: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Amén. Llegamos hasta acá. Bien, vamos a darle el tiempo a mi hermana Degni para que nos dirija en palabras de oración. Vamos a poner en las manos de Dios esta reunión. Bendito Dios que estás en el cielo, te damos las gracias, Padre, por darnos la oportunidad de reunirnos nuevamente, Señor, para aprender, para conocer de esos temas que son tan importantes y que como cristianos, como hijos tuyos, debemos estar conocedores, debemos saber, Padre Santo, a qué nos enfrentamos, qué es lo que necesitamos, Señor, tener presente en estos tiempos tan difíciles, porque sabemos de que tu venida está cerca, Señor, y tu palabra se va a cumplir. Y es necesario, Padre Santo, que estemos informados, que seamos conocedores, que tú, Señor, permitas, Padre, que podamos adquirir más sabiduría, Señor, podamos aprender más de ti, Padre Santo. Te agradezco, Señor, por los hermanos que están en esta reunión y por los que se van a agregar, Padre. Permítenos que nuestra mente, Señor, sea capaz de entender, sea capaz de analizar, Padre Santo, esto tan importante que vamos a estudiar esta noche. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, Padre Santo, y concede los deseos de nuestro corazón. En tu nombre lo pido, Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Muchísimas gracias, hermana Degni, por dirigirnos en palabras de oración. Como dije, hermanos, este día vamos a hablar de un tema muy importante, un tema que nos compete como iglesia, ya que a menudo la iglesia se ve afectada, hermanos, por el peligro de los falsos maestros. Creo que hay ahí un micrófono que estaba encendido. Gracias por cerrarlo, ¿verdad? Recuerden que más adelante vamos a tener el tiempo de preguntas y respuestas también, más allá de las preguntas que vamos a abordar directamente con el hermano.
y ustedes están invitados a participar también de ellas. Como decía, hermanos, este es un tema que nos compete ya que la iglesia hoy en día, aunque no lo quisiéramos admitir, está plagada de falsos maestros, está plagada de falsos profetas, de falsos cristos. No en vano Jesucristo decía que una de las señales de su venida sería en la proliferación de falsos profetas. Y nosotros hemos visto esto por siglos ya en la historia del cristianismo, pero pareciera que en estos días los mismos falsos profetas están dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la misma iglesia. Así que vamos a darle primero el tiempo al hermano Noel Navas para que pueda saludarnos y ya ustedes lo conocen, nuestro hermano es una autoridad en el tema, ustedes ya saben, él es autor, compositor y obviamente un amante del estudio y la teología. Hermano Noel. Gracias por la invitación. No sabía que era un experto en el tema. Ya te saludé. Ok, Un bien. saludo a todos. Bienvenidos. Ok, está bien. Bien, entonces, como decíamos, ¿verdad? Tema falsos profetas. Hermano Noel, hoy en los últimos días nosotros hemos estado viendo muchas cosas, bueno, y lo ponía al principio en el post para ir anunciando esto, ¿verdad? Durante los últimos días la iglesia evangélica ha sido como una eh, algo que en las noticias ha resaltado bastante. Justamente el día de ayer en Colombia, un grupo de cristianos se había reunido para esperar la venida del Señor, que a uno de sus profetas se le había revelado que ayer iba a venir el Señor. Entonces, bueno, yo no sé si nos quedamos todos los que estamos acá o qué, ¿verdad? Pero lo cierto es que no vino, o aparentemente no, ¿verdad? Usted y yo estamos acá. La otra cuestión es que en la campaña electoral de Estados Unidos también vimos montones de personas que lanzaron profecías de tal o cual candidato que iba a ganar y luego hoy algunos estuvieron hasta pidiendo perdón por haberse equivocado. Pero así, hermano Noel, a grandes rasgos, ¿qué es un falso maestro? Bueno, un falso maestro, en palabras, es un maestro que enseña cosas falsas. Y nos referimos a que uno debe tener las concepciones adecuadas acerca de lo que es la verdad, como para saber identificar qué es lo falso o qué es el error, ¿no? Entonces, un falso maestro es el maestro verdadero que enseña correctamente la verdad. Ahora, los falsos maestros pueden ser tanto aquellos que están, tú lo dijiste en la introducción, dentro de las filas del cristianismo, como aquellos de quienes están. Ahora, entiendo yo que la línea en que vamos a conversar sobre este tema va a ser en cuanto a los falsos maestros dentro de la fe evangélica, ¿no? Entonces, pero debemos de saber que son aquellas personas, aquellos eh, predicadores de la palabra, puede ser que por algún motivo están errando en cuanto a la enseñanza de las escrituras y se merecen la camiseta, ¿no? De falso maestro. Eh, creo que esa sería mi definición. Prácticamente es un maestro que enseña cosas falsas. Si lo ponemos a contraluz de la verdad de la palabra de Dios, ¿no? Ok, excelente. Ahora, quizás la pregunta esté un tanto de más, pero sería bueno que nos lo aclararas, Noel. ¿Por qué realmente necesitamos estar prevenidos de ellos? ¿Qué es lo que convierte a estos falsos maestros en personas peligrosas para el pueblo del Señor? Ah, voy a intentar hacer, no sé si lo consiga. Son peligrosos porque, mira lo que dice 2 de Pedro, verso 1. Lo voy a leer, si lo pueden buscar en sus Biblias. 2 de Pedro 1 dice, pero se levantan profetas entre el pueblo, así como también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducen herejías destructoras. Fíjate lo que dice. Hablando de los falsos maestros, dice
2:1, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras. Por lo tanto, porque son peligrosos los falsos maestros, porque introducen herejías destructoras, o sea, son personas capaces de destruir, lo voy a decir así, son capaces de destruir vidas, familias, iglesias, naciones, por este tipo de herejías. Y no me refiero a que alguien, por ejemplo, a que dos pastores de una misma denominación o dos pastores de una misma iglesia difieran en que si Adán tuvo, no me refiero a esas nimiedades, me refiero a temas relevantes. Pueden ya en la vida cristiana de quienes se exponen a sus enseñanzas. Por ejemplo, y es yo a veces no, que este tema no sea con este énfasis que voy a hacer. Tú me preguntas falsos maestros porque destruyen vidas. Ahora, ¿qué es lo primero que destruye un falso maestro? Es el carácter cristiano. El carácter cristiano. Y aquí me voy a introducir, Fernando, un concepto muy elemental de lo que es la sana doctrina. Ese concepto que un poco, decimos aquí en El Salvador, troteado, choteado, ¿cómo se dice? Gas, en redes sociales, pero es una expresión bíblica que aparece recurrentemente en el Nuevo Testamento. Entonces, la sana doctrina es aquella persona, perdón, la sana doctrina es aquellos conceptos de la palabra que introducidos en la mente y el corazón del cristiano sanean su carácter. O sea, reproducen el carácter de Cristo en el cristiano. Esa es la sana doctrina. Aquella enseñanza que sana el corazón, que está higienizando, por decirlo así, la vida interior del creyente. Entonces, ¿quién es un maestro verdadero? El que enseña la sana doctrina. Sana doctrina que repercute en la sanidad. ¿Qué es entonces la doctrina? La que enferma el carácter, la que enferma el carácter de la persona que se expone a ese tipo de enseñanzas. Voy a citar, Fernando. Pueden buscarla porque yo sé que este conversatorio es tipo estudio bíblico. Busquen Apocalipsis 2:14. Apocalipsis 2, verso 14. Miren lo que dice. Recuerden, la sana doctrina reproduce el carácter sano de Cristo en el cristianismo. La doctrina enferma lo corrompe. Entonces, un falso maestro es aquel que corrompe el carácter cristiano. Apocalipsis 2:14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Miren lo que dice el texto. Pero tú tienes, está hablándole a una de las 7 iglesias. Tú mantienes a quienes enseñan o han abrazado la doctrina de Balaam. La doctrina de Balaam y cómo repercutía esta doctrina enferma en el carácter de la iglesia. Dice que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de cosas sacrificadas a los ídolos y a comer inmoralidad. O sea, la doctrina del carácter cristiano. Miren lo que dice Apocalipsis 2:20. Solo bajen unos versículos del verso 14. Vámonos al verso 20 de siempre Apocalipsis 2 y dice, pero tengo esto contra ti. Eras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña, o sea, induce, o sea, está introduciendo una doctrina y enseña y seduce a mis siervos a que coman actos inmorales y coman cosas sacrificadas. Doctrina de Jezabel. Entender, o sea, la sana doctrina, lo voy a decir de este modo, Fernando. No entienden que el propósito
cristianos no es nada más irnos al cielo o heredar la vida eterna, que es algo glorioso e importante. Fuimos llamados al evangelio, fuimos convertidos por el Espíritu Santo, nacimos de Jesús para reproducir el carácter de Cristo. Aquí estoy, no sé si me escuchan, Fernando. Tuve una pausita aquí. Ok. Entonces, esto de la vida cristiana no es solo irte al cielo. Si solo fuera que irse al cielo, al nomás recibir si te fueras para arriba. Pero tú no fuiste salvo solo para heredar la vida eterna, para ser transformado al carácter de Jesús. Por lo tanto, en qué uno de los de los falsos maestros, sus doctrinas es que corrompen. Ese es uno de los grandes problemas. Te voy a dar un ejemplo. Hablemos de una doctrina herética dentro del cristianismo que a mí me ha preocupado esporádicamente, lo toco en mis redes sociales. Confesión positiva. La doctrina de la confesión positiva corrompe el carácter cristiano. O sea, si las palabras tienen ese poder que ellos dicen que los cristianos tienen, un paréntesis, no solo los falsos maestros, perdón, aún predicadores verdaderos de la palabra tienen este cortocircuito en su la confesión positiva. Esto no es algo que se enseña solo en el cristianismo, esto se enseña en el mundo. O sea, la confesión en la iglesia, ni siquiera es bíblica. Vas a creer que es bíblica si malinterpretas la escritura. Esto de confesar, declarar, decretar, oye, yo lo vengo oyendo de los adivinos y agoreros y brujos de Telemundo y Univisión. Enseñanza que se metió en la iglesia y que la gente incauta ha creído. Entonces, ¿pero qué te dice la confesión positiva? Que tú tienes en tus palabras para materializar las cosas inmateriales, hacer visibles las cosas invisibles con solo confesarlo, declararlo o decretarlo. Sí, entonces, fíjate, ¿cómo repercute en el carácter cierto? ¿Para qué necesitamos a Dios? ¿Para qué necesitas orar? ¿Para qué si tú tienes superpoderes para hacer todo eso que enseña la confesión positiva? La confesión positiva corrompe el carácter cristiano. O sea, ya, ¿para qué necesitas a Dios? Ya no necesitas ni siquiera orar, porque tú puedes fabricar tú puedes fabricar las cosas materiales, tú puedes obtener todo lo que quieras. Entonces, la confesión positiva, por usar ese ejemplo, pero el mismo ejercicio que estoy haciendo con la confesión positiva, se puede hacer otra doctrina y va a repercutir en el carácter cristiano. Entonces, en primer lugar, son maestros porque corrompen el carácter de Cristo en el creyente. Y en segundo lugar, y creo que vamos a hablar más a fondo de esto, Fernando, en las siguientes preguntas, es que en segundo lugar, la falsa doctrina comienza a carcomer el carácter y puede empujarte a que apostates de la fe. Ejemplo, hablando siempre de la confesión positiva, tú vas a creerla inocentemente, decir, yo quiero un mejor trabajo, yo quiero, yo quiero que me sucedan estos tipos. Entonces les voy a declarar, confesar y decretar. ¿Ok? Yo lo voy a hacer. Ya tu carácter empieza a ser corrompido y a no necesariamente depender de Dios para, no, en algo tan elemental como la oración del Padre. Pero ¿qué pasa cuando profundizas y eh, comprometidamente? Es que empiezas a creerte un Dios. Empiezas a creerte que es el mismo poder de Dios. Fíjate, o sea, la confesión positiva te puede empujar. Puedes creerla inocentemente, pero cuando tú con esa doctrina, tú corres la fe. ¿Por qué? Vamos, si yo tengo el mismo poder de Dios, de Génesis capítulo 1, de hablar y decir, sea la luz y será la luz, que Dios dijo y las cosas fueron creadas. Si yo tengo
soy un Dios. Y es una apostasía, Fernando. O sea, la doctrina enferma y los falsos maestros son peligrosos porque corrompen el carácter y te van a terminar arrastrando afuera del cuerpo de Cristo, afuera de la fe cristiana o de la fe cristiana histórica, ¿no? Eh, no sé si de forma general de ese modo. Sí, correcto, muy bien respondida la pregunta. Ahora, como lo mencionaba al principio, y cuando decía alusión, ¿verdad? Que ya te había vuelto experto en el tema, era porque estaba observando algunos de tus posts anteriores y en los cuales le diste algo de cobertura a lo que pasó en Estados Unidos, ¿verdad? Yo recuerdo que incluso hablamos sobre un profeta que pidió disculpas por una falsa profecía, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué pensar de eso, de toda esa coyuntura en Estados Unidos? ¿Cómo ha quedado la iglesia evangélica después de todo este caos que se hicieron, donde pastores destacados, conocidos, gente que se dice profetas y apóstoles se metieron a hablar y profetizar sobre lo que iba a pasar? ¿Cómo ha quedado la iglesia evangélica a los ojos del mundo? ¿Cómo ha quedado la iglesia por dentro? ¿O qué impresión te da todo esto que ha pasado, sobre todo en Estados Unidos, aunque no es el único lugar? Incluso aquí en El Salvador, para la campaña electoral de presidencial, vimos ese tipo de cosas. Nosotros estamos en El Salvador y muy particular que acabas de usar, que se esto de los temas políticos, ¿no? En El Salvador estamos ahorita en una coyuntura que apunta el presidente Nayib Bukele va a ganar. Entre comillas, se atreve a profetizar que va a ser el presidente, ¿no? A ver quién se anima, ¿no? Em, lo que un pensamiento o un refrán creo que dice en tono sarcástico, ¿no? Cuando estornuda, a Latinoamérica le da gripe. Todo lo que acontece en Estados Unidos repercute en Latinoamérica. Aunque principalmente este tema de las falsas profecías, pues yo ya lo vi porque hay algo que la gente no entiende y es complejo y a lo mejor juntos desenredamos la madeja, Fernando. Un profeta o alguien que dice no necesariamente es ver de Dios porque le atina a las profecías. Hay más cualidades que debe reunir. ¿Ah? Hay más cualidades. ¿No? La gente que profetizó que Donald Trump ganó, pensá que hubieran atinado. Es que no significa que son de Dios. Esos profetas le atinan a las profecías. O sea, características. Entonces, el problema es que ha habido un culto de la figura que hubo alrededor de la figura del expresidente. Estos profetas fanatizados, apasionados políticamente, auguraron que iba a ganar Trump. Y mira, a mí no me, yo sé que a vos tampoco, Fernando, no nos hubiera gustado estar en sus zapatos cuando ya a la medianoche ya todo apuntaba que ganaba Biden. Yo cuando estaba viendo, porque vi en tiempo real, veía las actualizaciones de los votos electorales. Eh, ¿Qué tierra trágame si yo fuera uno de esos que profetizó? Me explico. Entonces, se meta este asunto de profetizar. Es algo demasiado serio como para decir yo soy profeta, yo tengo el don de profecía. Eso no es así nomás. Es un juego, ¿no? Entonces, el problema es que ahora que en la investidura ya y apelaciones en Unidos, a pesar de eso, y Biden toma el poder hace unos días, prácticamente el cristianismo evangélico, y lo voy a decir así, neopentecostal o pentecostal, se dice en Estados Unidos, quedó en ridículo.
quedó en ridículo por culpa de esta, ¿no? Basado en su apasionamiento político. Fernando, ¿qué pasó? Nuestro hermano fallecido, Julio Melgar, falleció, pero muchos predicadores, cantantes, auguraron que sería sanado. El problema de este tipo de juegos, por decirlo así, juegos proféticos, es que traen vergüenza al nombre del Evangelio, al nombre del Señor. Porque la Biblia dice en uno de los 10 mandamientos, ¿no? Creo que es el noveno, el tercero. Bueno, también el noveno se aplica. No tomarás el nombre de Dios en vano. El noveno dice, no darás falso testimonio. Entonces, por violar esos mandamientos, eh, queda en ese sentido, pues es terrible lo que pasó y entre comillas, gracias a Dios, algunos están saliendo a disculparse, ¿verdad? Pero eso no les ayuda necesariamente a recuperar su credibilidad. Fernando, no te estoy oyendo yo. Ahí Perdón, está. sí, se había quedado friseado por un momento, no veía, pero realmente esto es un asunto delicado. Yo creo que quizás el problema, como lo decías, es el malentendido que nosotros tenemos sobre lo que significa ser profeta, ¿no? Si alguien pregunta, ¿hay profetas en nuestra época? Definitivamente, pero no como la gente se imagina que son los profetas. La gente piensa en vaticinadores, en gente que predice el futuro, pero el ministerio profético definitivamente va mucho más allá que eso. Ahora, mencionaste algo con respecto al expresidente Trump, y era que había muchos creyentes que estaban rindiendo culto a su personalidad. Ahora, está bien, él era una figura política, seguramente eso lo vamos a seguir viendo, pero existe culto a la personalidad dentro de la iglesia hacia otros creyentes, hacia pastores, hacia evangelistas, hacia gente que le damos yo no sé ni qué otro título. ¿Es esto una realidad que la iglesia está viviendo? ¿Y cómo nos afecta este culto a la personalidad? Bueno, en teoría no tendría que afectarte si tú perteneces a una iglesia que no rinde culto a la personalidad. O sea, una vez más, te van a salpicar algunas gotas porque eres cristiano y por el culto a la personalidad que se le rinde en iglesias de tu ciudad o de tu país, ¿no? ¿Cómo? ¿No? Las falsas profecías de cualquier iglesia o denominación que pueda dar a alguien te va a salpicar o seas cristiano. No importa que no creas en la continuidad de los dones del Espíritu, te va a salpicar porque cuando se vaticina algo y se falla, se erra, de alguna manera salpica todo el cristianismo porque queda en entredicho el nombre del Evangelio. Principalmente con los de afuera, ¿no? Para aquellos que no son cristianos. En ese sentido, eh, definitivamente sí hay culto a la personalidad en ciertos movimientos. Definitivamente. Y cualquier iglesia local, por más pequeña que sea, am, está en riesgo de caer en ese tipo de adoración, la personalidad. Mira el caso en Barranquilla, Colombia. Tú lo dijiste en la introducción. Dijeron que ayer venía Cristo, ayer sería el arrebatamiento de la iglesia, se confinan en una casa, están ayunando, la gente se alarma, los vecinos, los medios de comunicación se van a suicidar como Jim Jones, ¿te acuerdas? O como David Koresh. Creo que no ha sido así, gracias a Dios. Pero el culto a la personalidad de este hombre, por más iglesia chica que sea, ha sido tal, caramba, que estos hermanos que se reunieron con él en esa iglesia, no podían anteponer las escrituras que dicen, nadie sabe el día ni la hora en que el Señor va a regresar. Mateo 24 o Hechos 1:7. No os toca a vosotros saber los tiempos, Padre supo en su sola potestad. No podés anteponer la escritura ante lo que te dice tu líder. Entonces, el culto de la personalidad no solo es un pastor famoso, un pastor que es viral en las redes sociales,
un pastor que siempre pone su imagen a cualquier lado o le gusta sacar a relucir su currículum. No, es que la culto de la persona viene desde el hecho de que tú antepones la palabra de tu postura. En lugar, debería ser al revés, la escritura por encima de lo que diga el hombre. Entonces, nadie de esta iglesita que ha de los cristianos, pero que lamentablemente los manipularon y engañaron, nadie podía anteponer las escrituras a lo que decía este hermano, ¿verdad? Entonces, ese es el culto a la personalidad en el que más frecuentemente caemos. No es que no me llames pastor, soy apóstol. No solo tiene que ver con que no me digas superapóstol, no me digas superapóstol. O sea, no solo tiene que ver con querer que te autodenominen de una forma, sino que tiene que ver que tú, la palabra de tu pastor está por encima de lo que enseñan las escrituras. Me pasó hace unas semanas. Yo publiqué un post donde señalo la equivocada profecía o el equivocado cálculo que hace un apóstol en Guatemala, voy a decir el nombre, Sergio Enríquez. Yo no lo conozco a él, aunque te soy franco de él de hace algunos años, no lo acepté. Entonces, este apóstol dice que Cristo, que el arrebatamiento es en el 2022, cálculo basado en la... No, tú leíste ese post, ¿verdad? Ahora, ¿por qué saco a colación esto? Mira el culto a la personalidad. Me 3 seguidores de la iglesia de él y dicen, aunque usted diga eso, yo le sigo creyendo a mi... Otra vez, estás anteponiendo la palabra del hombre a sana de la escritura. Entonces, el culto a la personalidad despliega de muchas formas. La más peligrosa, creo yo, y la más desembocan en esta es que tú antepongas la palabra de tu pastor a la palabra y la escritura debe ser el rey. Ella debe gobernar el pensamiento de aquel que se dice pertenecer al cuerpo de Cristo, no la palabra del hombre. Es más, es saludable que nosotros cuestionemos lo que nos enseñan nuestros pastores. Como hacían los de Berea, ¿no? Hechos capítulo 17, creo que es verso 11 en adelante, dice que estos eran cuando Pablo, el apóstol Pablo enseñando, estos eran que los de Tesalónica, dice, iban a la escritura para corroborar si lo que les decían era cierto. Deberíamos de ser buenos bereanos, un test bereano, nuestros pastores, y corroborar si realmente Dios confirma lo que ellos están enseñando. No te oigo, Creo Fernando. Ahí que estás. esto Sí. queda como una lección para cada uno de nosotros cuando estemos en nuestras congregaciones escuchando los sermones de nuestros pastores. La verdad es que todo lo que nuestros pastores digan, por muy queridos, muy amados sean, por muchos títulos que posean, si lo que él dice no se apega a la Biblia, no estamos obligados a aceptarlo. Y usted no se conforme con un sermón vacío de la palabra, ¿verdad? Eh, Hay una pregunta que un hermano hacía acá, ¿verdad? Antes que se me escape ahí en el chat. Cuando hablabas acerca de declarar y decretar, el hermano hizo esta pregunta. Entonces decía, bueno, si no se puede declarar o decretar, entonces, ¿cómo entender pasajes como aquello donde Jesús dice que si nuestra fe fuese como la semilla de mostaza, nosotros podríamos mandarle a las montañas que se muevan? Eso significaría, bueno, según lo que yo entiendo de la pregunta del hermano, que sí habría cierto poder en nuestras palabras, como dice la confesión positiva, o ¿qué nos podrías decir al respecto? Que ese texto no aplica, que quienes creen esa interpretación de la escritura no saben interpretar la escritura. Bueno, pero voy a profundizar en la respuesta, no es que aquí la voy a terminar. Ese texto no confirma la confesión positiva, no lo confirma. Y voy a decir por qué. Cualquiera que haga el simple ejercicio de ir a encontrar lo que voy a decir. Esto no es algo que Fernando se inventó, esto es así.
pasaje dice, es Marcos 11, 23 y 24. Dice, en verdad os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, si no crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Pero os digo que todas las cosas que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. El lenguaje que Jesús está usando en este pasaje es un lenguaje de los rabinos del primer siglo. Eh, bueno, Fernando, tú eres más, yo soy un aficionado a la, tú eres más teólogo que yo, pero tú sabes que los rabinos usaban un lenguaje superlativo, superlativo, usaban una exageración, fines educativos, a modo de, voy a tocarme la frente, plasmar en tu mente y en tu memoria una imagen inolvidable. Buenos rabinos saben usar las figuras, saben eh, usar bien el lenguaje. Este pasaje se parece, aunque en otro tema, se parece al de Mateo capítulo 18, donde Jesús dice, también usando lenguaje superlativo, un exagerado, si tu ojo, tu mano, de caer, córtatelo, porque es mejor entrar tuerto, mal a la eternidad que enterito al infierno. Ahora, alguien en la, perdón la expresión que voy a usar, ha sido tan estoy usando la palabra estúpido como alguien falto de entendimiento, eso dice el diccionario. Alguien va a ser tan ingenuo en creer que saquemos el ojo, nos cortemos el... Jesús está usando un lenguaje superlativo, el lenguaje característico del primer siglo. Lo mismo sucede en Marcos capítulo 11, 23 en adelante. Está usando una imagen que dice que si, fíjate lo que dice, cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate en el mar y no dude en su corazón, si cree que va a suceder, le será concedido. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Ah? Está ante imagen para luego concluir. Por eso os digo que todo si pidáis, creed que las habéis recibido y serán concedidas. Lo que Jesús está enseñando no es la confesión por orar. Está diciendo que es eso que es imposible, ese monte que mover, lo puedes arrojar. Y entonces dice, por eso. Entonces, ese fundamento que pone Jesús con ese lenguaje superlativo, con ese lenguaje exagerado, lo que te quiere decir es que por eso digo que todas las cosas que oréis y pidáis os serán hechas. Así parecen que no van a suceder, Vámonos a la historia de la iglesia, Fernando. ¿Quién en la historia de la iglesia, ni los apóstoles lo hicieron, ni los de la iglesia, nadie en 2000 años de la historia de la iglesia, al océano, nadie? ¿Por qué? Porque todos entendieron que era un lenguaje superlativo. Pero ¿qué hacen los de la confesión positiva? Ah, no, confesión positiva. Él estaba enseñando a orar. La confesión positiva no es oración. La confesión positiva es yo tengo el poder de hacer las cosas. La oración es Dios tiene el poder. La confesión positiva, la oración atrae y trae gloria a Dios. La confesión positiva me trae gloria a mí. Si yo puedo hacer esas cosas que dice la confesión positiva que se pueden hacer, materializar, hacer visible lo invisible, hacer posible lo imposible. Y yo lo logro. La gloria es para mí porque yo fui el que declaré. Yo fui de Dios. La confesión positiva no es oración, es una contradicción a la doctrina de la oración. Tanto, y concluyo, me extendí y me emocioné, lo siento. Fernando, por lo tanto, quienes interpretan ese texto para decir que confirma la confesión positiva, están malinterpretando las escrituras. Y por no hacer sus tareas de mente, ir a un comentario bíblico, no pueden, no que vienen con una idea preconcebida y dicen, esto es cierto. No, estás mal y no se interpretan las escrituras. Me explico de ese modo. Muy bien, excelente. Gracias por la explicación a la pregunta del hermano. Ahora,
hay algo más que también es preocupante. Como lo dijiste, no solamente estamos hablando de gente que sale en la televisión, que escribe libros famosos sobre declarar y decretar. No solo estamos hablando de pastores de mega iglesias, sino que también pueden haber falsos maestros en congregaciones pequeñas como la que mencionabas. ¿Cómo yo puedo identificar como creyente? Y quizás esto es lo más importante, porque a los que son públicos ya se los echamos de ver, pero ¿cómo nosotros podemos saber si nuestro pastor en nuestra congregación local está dando pasos peligrosos para convertirse en un falso maestro? ¿Cuál es el test que le pasamos a nuestro pastor para saber si ya se deslizó de la sana doctrina? ¿Cómo saber? ¿Cómo Fernando Alvarado no es un falso maestro? No sé si se cortó el audio. Tú no eres un falso maestro. Eso es lo que quieres saber, ¿verdad, Fernanda? Bueno, no, yo sé que no. Bueno, no, yo sé que no también. Eh, Eso es lo tremendo de estas cosas, ¿no? Y es que, y lo digo, mucha gente cuando ve que hacemos, tú lo haces más que yo, Fernando. Tú sabes que tú eres más teólogo que yo soy un aficionado a la teología. Y tú eres más apologeta que yo. Lo digo por la cantidad de publicas semanalmente comparados a los míos. Tú haces apologética, yo hago semi-apologética. Mi punto es, hacemos este tipo de apologética en redes sociales. La gente cree que uno odia a esta gente, que uno tiene algo en contra de ellos y que uno los aborrece. Y no es así. No es así. Sentimos el afecto y el amor de Cristo por esta gente que hay en este tipo de camino. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el falso profeta, el falso maestro, generalmente no sabe que es un falso maestro. La gente cree que sí. Y sí, puede ser, hay un porcentaje de falsos maestros en la iglesia evangélica que lo hacen para ganar dinero, manipularle, lo hacen porque les gusta el poder. Pero yo creería, puedo estar equivocado, pero mi percepción es que la mayoría no sabe que son falsos maestros. Y es donde eso nos debe generar a todos nosotros de compasión. Me explico. La pregunta fue, ¿cómo identificar un falso maestro? Es, la Biblia te da los parámetros. La Biblia los da. Les voy a mencionar algunos. Tengo cuatro, Fernando. Eh, Tengo escrito cuatro y te los voy a mencionar. Voy a tratar de profundizar y tú me interrumpes cuando gustes, ¿no? Si quieres profundizar en alguna idea. Me gusta cómo lo define Martin Lloyd Jones en un sermón sobre el Sermón del Monte de Jesús, Mateo 5 al capítulo 7. Él dice lo siguiente: el falso maestro es aquel. Fíjate qué interesante esto que él dice. Y ya voy a leerles la escritura. Y si tienen la Biblia ahí, ábranla desde ya en Mateo 7:13. Pero Martin Lloyd Jones, el falso profeta es aquel que se pone debajo del umbral de la puerta estrecha y te dice por la puerta amplia. Eso dice él, dijo él. ¿Y en qué se basa? ¿En qué se basa? ¿En qué se basa la afirmación de él? Luego la voy a repetir. Dice lo siguiente. Espero, ¿no? Mateo 7:13 dice, puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella, porque estrecha, angosta la senda que lleva a la vida, son los que la hallan. Entonces, me voy a detener. Jesús dijo, hay dos puertas, que lleva a la condenación y la estrecha que lleva a la salvación. Eso está diciendo. El asunto es que Martin Lloyd Jones decía, es curioso que Jesús dice que hay dos puertas, la ancha que lleva a la perdición y la estrecha
que lleva a la salvación, inmediatamente Jesús habla de los falsos profetas. Y dice el verso 15, cuidaos de los falsos profetas, que de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces Martin Lloyd Jones decía, ¿cómo identificar a un falso maestro? Es aquel que se pone debajo de la puerta estrecha y te dice, hey, entra por la puerta amplia. Entender. El falso maestro es aquel, una de las características, hay más características de un falso maestro es que ablanda el evangelio, es uno que te predica cómodo, es uno que rebate demandas de Cristo sobre sus seguidores. ¿Me doy a entender? Es el que te dice, no, no, no hay que vivir en, no, esas son cosas para fanáticos. Disfruta la vida, vive como quieras. Al final de cuentas, por ejemplo, ¿no? Es el falso maestro, una de las características entonces, o sea, ¿cómo tú lo identificas? Porque ablanda el evangelio. Y es aquí, vuelvo a repetir, Fernando, que muchos pastores evangélicos, no sé qué porcentaje, pero hay un buen porcentaje de ellos, que ya no predican el evangelio. Te hablan de cómo vencer el temor, cómo encontrar, cómo cinco lindos prosperidad, yo qué sé. Pero no te hablan del juicio, no te hablan del infierno, no te hablan del pecado, no te hablan del arrepentimiento, no te hablan de la consagración. O sea, son predicadores que ablandan el evangelio y se van por temas, te hablan más de lo positivo que de lo negativo de la palabra de Dios, por decirlo así. Entonces, un falso maestro se identifica por su mensaje. Como decía Fernando, la Caperucita Roja del cuento, ¿ah? Que cuando está con la abuelita, ya llega a la casa y encuentra a la abuelita. ¿Tienes? Es orles. Los lobos se identifican por el hocico, por el mensaje, por lo que digo. Entonces, una forma de identificarlo es por su mensaje. No predican todo el evangelio, no predican todo el consejo de Dios y rebajan las demandas de Cristo. Y repito, citando a Lloyd Jones, son aquellos que se ponen debajo del umbral de la puerta estrecha y te dicen, hey, no es puerta. No sé si quieres comentar algo y te sigo dando otras características. Ahora, solamente un comentario sobre esto. Decías de que es alguien que normalmente te dice, está por la puerta estrecha parado y te dice, no, por la ancha. Ahora, también podríamos caer en un error, porque tampoco estamos hablando la verdad del evangelio cuando hacemos más estrecha la puerta que ya es estrecha, sino que, bueno, porque también seamos honestos, en nuestro ámbito evangélico, hay algunos que, como tú dices, te dicen viva lo que quiera, que usted igual se va a salvar. O sea, Cristo lo que ve solo es el corazón y bueno, usted viva como le da la gana. Pero también hay otros que al estilo fariseo te cargan de cosas extra el evangelio, lo cual también sería un falso maestro. O ¿cuál es tu opinión al respecto? Depende, hay que ver algunas características. Podría ser que sí, podría ser que sea así como dices, pero depende, o sea, ah, hay que saber diferenciar entre un maestro que se equivoca y un falso maestro. Hay verdaderos predicadores. Por ejemplo, hablemos de ti. Tú eres pastor, dijiste algo, doctrinalmente te equivocaste. Puede pasar, tú no eres infalible, Fernando. Por eso vamos a pensar que te equivocaste. Por eso te vamos a calificar de falso maestro. No, no. Entonces, pueden haber ese tipo de predicadores o pastores tan legalistas, tan rigurosos, tan estrictos, tan religiosos, que dificultan la práctica cristiana de patrones o paradigmas que quieren imponer en la grey, ¿no? Entonces, simplemente sean pastores que se equivocan, ¿verdad? Habría que ver otros elementos
falsos maestros, ¿no? Pero podría ser, o sea, es que depende, hay que evaluar cada caso, ¿no? Correcto. Quizás lo que querías enfatizar es que ser estricto, ser, o sea, sobrecargar con el evangelio, con normas adicionales, no te convierte en un Maestro verdadero, no. maestro verdadero. Y muchas veces en nuestra cultura sí se da, ¿verdad? Que mientras más legalista sea tu líder, ah, no, él sí es de sana doctrina y tenemos que distinguir eso. Eso no es sana doctrina. Entonces, Sí, sí, hay que entender que la vida cristiana, yo lo denomino así, la vida cristiana es la nación de la libertad. La vida cristiana realmente es una vida abundante. Jesús dijo en Mateo 7, no, perdón, Juan 7, 37 al 39. El que creyera en mí de su ríos de agua viva. Eh, el internet me dice que se está deteniendo, ya sé. Jesús dijo en Mateo 7:37 en adelante, el que creyera en mí de su interior ríos de agua viva, o sea, es una fuente que va a estallar a borbotones en tu vida, que realmente la solución a todos los problemas psicológicos están en la vida en Cristo, por esa vida abundante. Y dice el texto, Juan 7, 37, 38 y 39, dice, y esto dijo del espíritu que habían de recibir. Entonces, cuando tú experimentas la llenura, la verdadera llenura del Espíritu Santo, tú vas a ser un río de felicidad y de plenitud. No significa que no vas a enfrentar dificultades y problemas, pero la vida cristiana realmente es una vida feliz. Me explico, tus pecados son perdonados, experimentas el amor del Padre, la hermandad de la familia de Dios, etcétera. Por lo tanto, todo aquello que venga a restringir a través del legalismo o a través de normas y reglas que no necesariamente aparecen en la Biblia y merman o quieran apagar o ese caudal que debería fluir libremente de la vida en Cristo, pues deberíamos de tener cuidado. Pero como te digo, hay que ver cada caso individualmente. Te sigo dando otras características más de un falso maestro. La primera es por su mensaje, ¿no? Por su mensaje. El segundo es por su método. Y quiero ser honesto, Fernando, en reconocer que yo ya dije que por su mensaje, estoy citando a Martin Lloyd Jones, o sea, son gente que ya, estas pinceladas gruesas que estoy mencionando, las he tomado prestadas de otros pensadores cristianos. Aunque las líneas finas las estoy desarrollando yo, o de lo que entiendo del texto y de lo que quiero dar a entender con esta conversación. En ese sentido, un falso maestro tú lo identificas por su mensaje. Número dos, por su método. Me gusta cómo lo define Adrian Rogers, del Amor que Vale. Él ya falleció. Y él dice que, ¿cómo identificas un falso maestro? Por su método. Otra vez, según de Pedro 2:1 dice, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras. ¿Cuál es el método del falso maestro? Que lo hace a escondidas, que lo hace bajo agua, que lo hace clandestinamente, lo hace sutilmente, encubiertamente, dice el texto. Entonces, y aquí reside la importancia de que el cristiano esté familiarizado con la escritura y las doctrinas cristianas. Porque si tú no estás familiarizado con ellas, tú te vas a tragar todo lo que te diga tu pastor, todo lo que te diga un predicador de la televisión o de las redes sociales, porque no conoces las escrituras. El otro día yo estaba oyendo a un pastor que estaba enseñando la herejía marcionista, de que el dios de la Marción, para quienes no saben, fue un cristiano, entre comillas, el primer hereje, ¿no? Quizás un heresiarca. Para quienes no saben qué es un heresiarca, es el padre de una herejía, ¿no? La herejía es el hijo de un heresiarca, ¿no? Marción fue un heresiarca y él decía que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios del Nuevo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios de ira y de odio, y el del Nuevo uno de amor y de misericordia. ¿Mm? Entonces este pastor estaba diciendo, me llamó la atención porque es un pastor evangélico que se respeta mucho. Entonces decía, no, dijo él, Dios
era como un dictador en el Antiguo Testamento y no logró, decía él, que el pueblo de Israel lo amara como debió haberlo amado, porque él era un dictador como Maduro, como Chávez. Caramba, dije yo. Y se refería al trayecto de Israel rumbo a Canaán, ¿no? A la tierra prometida. Entonces Dios, por ser un Dios dictatorial, no logró enamorar al pueblo. Caramba, dije, eso es nación, brother. Esa es una herejía. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo y viceversa. Y Éxodo 33 y Éxodo 34 dice, yo soy el Señor grande en misericordia, que hago misericordia a millares. Y este tipo está diciendo que Dios es un dictador. Es alguien que, es una herejía eso, ¿no? Entonces, pero la gente lo traga. Amén, dice, el Dios del Antiguo Testamento es otro, el Dios del Nuevo es diferente. Encubiertamente, como él es alguien conocido y que la gente sigue, y la gente no conoce las escrituras, entonces dice, bravo, sí, por fin oí lo que quería oír. Ahora entiendo el Antiguo Testamento y el Nuevo. Entonces, el falso maestro usa un método, es sutil, eh, tan sutil como este ejemplo que cité, como tan sutil como otros ejemplos que podría citar, donde en círculos íntimos enseña ciertas cosas que no va a enseñar en público. Entonces, adoctrina a su liderazgo más cercano para reproducir estas enseñanzas en la práctica o el quehacer de la iglesia local. Porque hay pastores que no se van a atrever a decir cosas en el púlpito, pero sí se lo van a decir a su círculo cercano. Entonces, introducen las herejías encubiertamente. La tercera característica, la primera es su mensaje, la segunda es su método, el tercero es su carácter. Otra vez citando a Diane Rogers, me gustan estas pinceladas gruesas que estos hombres de Dios nos dejaron porque son muy útiles. Eh, ¿Cómo identifica un falso maestro? Por su carácter también. Dice otra vez, según de Pedro 2, del 1 al 2, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros. Verso 2, muchos seguirán su sensualidad. También se podría traducir aquí su libertinaje, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. ¿Cuál es el carácter de un falso maestro? No solo es que predica equivocadamente la palabra de Dios, su mensaje. No solo es que su método es sutil, sino que su carácter es un carácter inmoral. Es un carácter inmoral. Dice aquí, muchos seguirán su sensualidad. Usemos, por ejemplo, Fernando, el caso que actualmente está en boga en la Corte de Los Ángeles del cabeza principal de la iglesia evangélica, entre comillas, porque no es una iglesia evangélica, es una secta. Hablemos de la luz del mundo. Dice, dice el texto, se levantarán falsos maestros entre vosotros. Muchos seguirán su sensualidad. Es muy improbable, aunque pueden ocurrir sorpresas, es muy improbable que este hombre salga de prisión. ¿Y por qué lo están acusando? Porque seducía mujeres, porque seducía, ¿qué? Niños, niñas. Y de Y hecho está por violación de hombres, inclusive. está haciendo una cosa terrible. Y ya hay testimonios de gente que ha estudiado la secta de la luz del mundo, de seguidores suyos, pastores, líderes, que también han imitado su conducta. Ese es un falso maestro. Ahora, voy a hacer, yo sé que ese ejemplo es muy fuerte, es muy pesado. Quizás un caso extremo, ¿no? De esto de un falso maestro. Pero hay que saber hacer una distinción de que una cosa es un falso maestro y otra cosa es un maestro que cae. Porque hay maestros, predicadores, pastores que le fueron infiel a su esposa. Los encontraron en un pecado, ¿no? Una cosa son estos buenos hermanos que simplemente cayeron, pero siempre han sido buenos maestros, simplemente cayeron. No es que son falsos maestros. El falso maestro es alguien que, este maestro que cae simplemente, y no digo con eso que no sea grave eso, pero este maestro que cae, ¿qué sucede? Que simplemente cayó, digamos.
Pero el maestro, falso maestro, no solo practica una vida libertina, sino que busca que otros más la practiquen. Trata de extender su estilo. Otra vez, trata de formar a su imagen y semejanza a sus círculos cercanos, si no es que a su grey. Aquí hubo un predicador en El Salvador, voy a omitir el nombre porque entiendo yo que ya se restauró, pero él cayó en una herejía súper grave y tenía que ver con este tema de libertinaje. Él empezó a enseñar la poligamia cristiana. Muchos no lo saben, pero pongan en Google poligamia cristiana. Le va a salir un montón del listado de artículos de cristianos que creen en la poligamia cristiana, que creen en intercambiar esposas. Entonces, este pastor tenía una denominación, lo voy a llamar así, de casi más de 30 iglesias en toda Latinoamérica. Y él, en su círculo íntimo, no públicamente, Fernando, empezó a enseñar la poligamia cristiana. Cuando sus pastores se dan cuenta que está, ¿cómo se dice?, regando este tipo de enseñanza, lo confrontan, ¿verdad? Al final termina disolviéndose este grupo de iglesias o esta denominación, por decirlo así. Pero otra vez, el falso maestro es un maestro que quiere regar, quiere esparcir su libertinaje en todos lados. Hay falsos maestros de ese tipo. Y por último, el falso maestro, ya vimos su mensaje, su método, su carácter. Y por último, hablemos de su motivación. Y todo esto, estoy así, Fernando, lo estás viendo, ¿no? Y los demás también lo están viendo. Estoy abriendo el texto bíblico. Eso está en la Biblia. O sea, esto no es que ha de ser difícil de encontrar, definir quién es un falso. No, esto es bien fácil, entre comillas, es fácil. No es tan difícil como creemos. Pero la otra característica, podrían haber más, pero me voy a detener en estas. No solo identificas al falso maestro por su mensaje, por su método y por su carácter, sino también, dice Adrian Rogers, cito a Adrian Rogers, por su motivación. Mira, 2 Pedro 2, del 1 al 3, otra vez. Simplemente estamos abriendo la escritura, Fernando. Pero se levantarán falsos maestros, falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros. Muchos seguirán su sensualidad, dice el verso 2. El verso 3, y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. ¿Cuál es esta característica? Su motivación. La motivación del falso maestro es el dinero. ¿Ah? Es el dinero. Entonces, ¿cómo puedes identificar a un falso maestro? Porque, y es aquí, Fernando, donde, vuelvo a repetir, hay pastores evangélicos que no saben que han incurrido en enseñanzas falsas. Ni ellos mismos se han dado cuenta. Y que el corazón se les ha acelerado por el dinero. Y no estoy diciendo que ellos no deban tener un buen sueldo, una buena casa, un buen auto. Yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo que no deban pedir ofrendas y diezmos en las iglesias. Yo estoy diciendo que cuando ya tu motor es el dinero y las ganancias, estás en riesgo, si no es que ya caíste en la categoría de falso maestro. Así es, ¿verdad? Son situaciones bien peligrosas y creo que esos puntos que dijiste merecen toda nuestra atención. El mensaje, el método, la motivación, tantas cosas que deberíamos los cristianos estar con los ojos bien abiertos para que no terminemos en nuestras iglesias con falsos maestros en el púlpito. Ahora, imaginémonos que ya, como dijiste, ¿verdad? Ya me pasaron el test y resulta que Fernando Alvarado es un falso maestro. Pero resulta que en una iglesia siempre hay gente que te quiere, gente que te aprecia. Entonces, ¿cómo te aprecia? A veces la gente, el amor nos vuelve un poco ciegos y no, es mi pastor. Y nosotros entre cristianos tenemos, bueno, hemos oído, no mire, no se meta con mi pastor. Él es el ungido del Señor. Con el ungido nadie se mete. Y esto lo oímos, por ejemplo, yo creo que ya te ha pasado. A mí me ha pasado también que si te pones a hacerle una crítica a ciertas figuras destacadas de la televisión, de las redes o todo, y les haces un comentario, mire, eso está incorrecto. De repente te caen 20 troles de sus congregaciones que te dicen, con mi pastor no se meta, él es el ungido, Haters. no se salga de la cobertura, exacto, y empiezan a atacarte. Bueno, ya uno no sabe realmente qué hacer. ¿Qué, ¿Qué es lo que yo tengo que hacer si me doy cuenta que mi pastor
encaja con ese perfil de esos 4 requisitos y es un falso profeta. ¿Debo quedarme callado porque así como David no tocó al ungido de Jehová, yo no debo de atreverme a decirle que está mal? ¿O qué es lo que tengo que hacer si ya descubrí que tengo enfrente mío a un falso profeta, un falso maestro? ¿Qué tal si tú respondes esa pregunta? No es cierto. Lo difícil de responder esta pregunta no es dar la respuesta, sino realmente vivirla. Por ejemplo, tú lo dijiste antes, lo dijiste de otra manera, pero yo lo interpreto de este modo. Recuerda que las iglesias locales son comunidades cristianas. Desarrollamos vínculos, lazos y muchas veces muy profundos con otros cristianos, con otras familias de esa comunidad. Entonces, hay cristianos que aman esa comunidad, aman esa hermandad. Y por lo tanto, por más que su pastor haya caído en la categoría de falso maestro, no quieren dejar esa comunidad porque se van a quedar sin amigos. Y ese es el tema. ¿Qué vas a valorar más? ¿La verdad? ¿Ah? Sacrificar. ¿La verdad o el amor? Si te ponen a escoger, ¿qué escoges? ¿La verdad o el amor? No puede haber amor sin verdad. Ese es el punto. No puede haber amor sin verdad. Por lo tanto, la verdad debe imperar. Yo tengo una amiga ahorita que está en una iglesia. Hablamos como 2 horas, hace como 2 semanas. Que está en una iglesia de un pastor que ha caído en algunas de estas categorías. Y está luchando por cambiarse de iglesia. Lo que a mí me alegró mucho es saber que ella ha identificado los desatinos ya y excesos de este predicador. Yo le dije, fulana, le dije, tú tienes al Espíritu Santo morando en tu vida. La palabra, hay un depósito de la palabra de Dios en tu vida. Te felicito. Pero ¿cuál es el conflicto de ella? ¿A dónde rayos se va a ir, Fernando? ¿A dónde? ¿A qué iglesia se va a ir si es tan difícil encontrar una buena iglesia? Además que tiene más de una década de congregarse ahí. Pero ella está por tomar el paso este año probablemente. Yo creo que sí lo va a lograr. El punto es, ¿qué haces cuando identificas que tu pastor realmente, ojo, otra vez, una cosa es un pastor que se equivoca y otra cosa es un falso maestro. Debes de saber diferenciar eso, porque no todo el que se equivoca es un falso maestro, simplemente se equivocó, ¿no? Entonces, ¿qué se debe de hacer, Fernando? Creo yo que depende del vínculo que tenga con esa iglesia local. Y el vínculo, si es cercano o lejano, con el liderazgo. Si es un vínculo cercano, me refiero a que sirve en un ministerio, lleva años de congregarse allí y tiene amistad con el pastor, por ejemplo, y los líderes. Si el vínculo es cercano, debería de hablar con el pastor. Y dos, si el vínculo es lejano, no solo va los domingos, no tiene amistad, pues es más fácil huir, como alguien acaba de describir. Huya, corra, dice. Está bien. Sí, pero no es tan fácil hacerlo cuando tú eres parte del liderazgo de esa iglesia y cuando eres amigo del liderazgo o del pastor. Entonces, hablemos del caso de alguien. Es más fácil si no eres tan cercano al círculo de liderazgo o solo vas los domingos, es más fácil cambiarte. Es muy fácil. Es más, te vas y nadie se dio cuenta. Pero si eres cercano, tu responsabilidad cristiana debe ser confrontar al pastor en carácter fraterno, en carácter amable y amistoso. Ojo, pero si tú vas a hacer eso, tú tienes que estar preparado para una confrontación. Por más que sea amistosa, se va a poner tensa. Porque tú no creas que los falsos maestros no hacen apologética. Los falsos maestros hacen apologética también. Y si tú no conoces las escrituras y tú no sabes presentar defensa de los puntos que vas a enseñar o que vas a justificar de por qué él se ha equivocado, eh, si tú no conoces la palabra, no conoces la doctrina, te va a ir mal. No digo que te vas a quedar, no, pero te va a vencer.
Y claro, no estoy diciendo que vas a ir a vencerlo, simplemente a tener una conversación fraternal para intentar traerle otra perspectiva a esta persona. Ahora, por más aún que tú tengas la verdad o la verdad esté de tu lado, puede ser que él sobrereaccione y se ponga a la defensiva y no reconozca sus errores. Entonces, creo yo que si alguien realmente es cercano al pastorado y al liderazgo y y ama realmente a esa gente, a esos líderes, a ese pastor, debe ir en el amor de Cristo a hablarle. Por ejemplo, yo tengo un amigo que notó que su pastor casi no predicaba de Jesús. Es más, no predicaba de Jesús. Un día le dijo, pastor, predique más de Jesús, le dijo. Un par de semanas después, el pastor dijo, oigan, hace 2 semanas un hermano me dijo que predicara más de Jesús, dice, frente a todos. Y dice, ¿y saben qué? Tiene razón, yo tengo que predicar más del evangelio. Qué bendición, qué bendición que un pastor reaccione de ese modo. Pero no todos van a reaccionar de ese modo. Entonces, cuando tú vayas a hablar con él, debes de saber que puede ser que no te vaya bien, no te reconozca. Y en ese caso, si de verdad la verdad está de tu parte y ha incurrido en el pastor, en que está negando doctrinas cristianas, por ejemplo, ¿verdad? Está negando la deidad de Jesucristo, digamos, o ha caído en el evangelio de la prosperidad y su predicación solo es dinero, dinero, dinero y más dinero. Eh, Luego de esa sana conversación o confrontación y tú ves que no hay receptividad en tus palabras, puedes decidirte cambiarte. Cuando un pastor ha caído en errores doctrinales graves, es legítimo que alguien se cambie de la iglesia. Fernando, ayúdame a construir la respuesta porque esto es lo que yo haría en un caso así. No sé qué piensas. No, pues de hecho está bien. Yo siento que es el método bíblico. La palabra del Señor nos dice que si vemos que, bueno, lo aplica a tener algo en contra de nuestro hermano, pero aquí ese en contra de nuestro hermano puede ser la herejía que él está enseñando, si es nuestro pastor. Entonces, como tú lo decías, ir y hablar con él a solas, probablemente salvemos un alma de esto, ¿no? Como tú dijiste, no siempre un falso maestro se da cuenta que lo es. A veces inocentemente se termina uno abrazando alguna idea equivocada. Yo estoy seguro que todos en algún momento de nuestra vida hemos creído algo que ahora nos da pena decir que lo creíamos o que nos hemos dado cuenta que no era del todo cierto, aunque nos hayan criado toda la vida en eso. Entonces, acerquémonos y ayudémosle. Y bueno, si esta persona es tan arrogante, y yo creo que muchas veces ya la semilla de eso está plantada en nuestro corazón como seres humanos, no nos gusta ser confrontados con que nos equivocamos. Si esta persona no cambia, pues lo que dice la hermana Gaby, ¿verdad? Fuego, huya, corra, dice, como que está escapando por su vida. Porque la verdad, como tú lo dijiste, la falsa doctrina cambia nuestro carácter, cambia nuestra cosmovisión, pero sobre todo nos hunde, nos aparta del verdadero camino que es Jesucristo, porque no podemos cambiar simplemente el Evangelio porque nos dio la gana. Entonces, yo siento que esos puntos que señalaste son muy buenos, son muy importantes. No sé si quisieras agregar algo más. Tal vez que no seamos ligeros en calificar a alguien como falso maestro. No es así nomás. Hay que hacer una investigación, hay que conocer, hay que realmente oír sus sermones, hay que conocer su carácter. O sea, no es que, fulano, falso maestro, fulano, falso maestro. No, o sea, a ti no te gustaría que te dieran falso maestro ni en broma. Es por lo menos estos 4 requisitos creo que hay que evaluarlos a la luz de la personalidad o el ministerio de esta persona como para decir realmente es un falso maestro y no ser tan ligeros. Yo creería que hay que saber diferenciar entre un maestro que se equivoca. El otro día, por ejemplo, y te soy sincero, me molestó bastante. Hubo un pastor, líder de una denominación pentecostal grande en Latinoamérica, que negó la deidad de Jesucristo. Y fue un escándalo el año pasado. Voy a omitir el nombre. La negó la deidad de Jesucristo en un momento del sermón. Se equivocó. Y uno de estos, también voy a omitir los nombres, hoy no ando ganas de decir nombres. Eh, Uno de estos youtubers que anda despotricando contra todo el mundo y calificando de lobo a todo el mundo,
criticó a este líder de una denominación pentecostal por su desatino. Ahora, la crítica era legítima, tenía razón, pero 2 semanas después, este líder pentecostal de esta denominación salió a clarificar y reconoció, me equivoqué, perdónenme, no me di cuenta que dije eso. Me explico. Ahora, este youtuber, ¿tú crees que salió a clarificar y decir, hey, hermanos, el hermano aquel que yo dije que dijo esto, ya se retractó? No, lo dejó manchado. Así como hay que señalar que se equivocaron, si rectifican también hay que decirlo porque eso es honorable. Pero este youtuber, brother, fue tan deshonesto, sin rigor periodístico, dejó manchado a este líder de una denominación de miles de miembros en Latinoamérica. Y yo le escribí, oye, brother, yo admiro tu trabajo por esto y esto y esto, pero este brother acaba de clarificar, deberías de salir. ¿Crees que lo iba? No me respondió. Supongo que recibe muchos mensajes. Pero qué deshonesto eso. Debemos ser justos cuando de denunciar o de señalar este tipo de personajes cuando se equivocan. No solo decir cuando se equivocan, sino también cuando rectifican, ¿no? Pero bueno, no hay que ser tan ligeros para señalar a la gente, ¿no? Correcto, no dejemos que el fanatismo nos ciegue también, seamos estudiosos de la palabra, bueno, bereanos, como decía algo, ¿verdad? Noel durante esta discusión, analicemos las palabras, pero también seamos cuidadosos de no tachar a alguien de falso profeta o falso maestro. Yo recuerdo aquí en El Salvador hace un par de años ya, alguien, bueno, nuestra denominación o un departamento de nuestra denominación quiso organizar un concierto y de repente salió una tonelada de pastores diciendo, no apoyemos eso porque los que han invitado a cantar son falsos maestros. Y, o sea, uno se queda como, wow, o sea, atreverse a hacer eso tan así y es terrible, o sea, uno no debe de ser tan fanático en algunas cosas, pienso yo, sobre todo cuando estamos hablando de nuestros propios hermanos en la fe. A veces nos pasamos y somos más crueles que la gente de afuera. Y esto debería cambiar, ¿verdad? Sí, ojo con la falsa doctrina, estudiemos la Biblia para que no nos vendan gato por liebre, pero también seamos sabios a la hora de hablar y tachar a alguien porque dañamos la reputación, dañamos la imagen, el ministerio de alguien, ¿verdad? Haciendo estas Aquí, aquí afirmaciones. alguien, aquí alguien comenta y dice, y ni fuimos. Y No, y otro quiere saber, ¿y de quién habla? Pues después me pasan el no. dato. Ay, vea unos, le invitamos a que vea a los recuerdos de Facebook de un concierto en el Estadio Cuscatlán. Ahí va a sacar todas las conclusiones. No, porque eliminaron el afiche. ¿Qué tal Oh, parece? bueno. Sí, y de hecho lo lograron con ese ataque, pues hasta la misma persona terminó cancelando su participación porque dijo, no, o sea, si están diciendo eso de mí, ¿verdad? Me imagino que debe haberse sentido mal al respecto. No estoy seguro, yo sé que estamos hablando de la misma persona. Es probable que estos pastores y líderes tuvieran razón, te soy sincero, Ujú. que sí haya incurrido en desatinos doctrinales este personaje que iba a venir. Y yo creo que fue correcto que no yo, en mi opinión, ¿verdad? Creo que sí. Oh, pero la Lo que no crítica era estoy de para acuerdo, varios. sí, lo que yo no estoy de acuerdo es que hayan hecho el escándalo. Correcto. Primero, si eran pastores, debieron haber ido al liderazgo y exponer el punto, ¿no? Pero hicieron un escándalo en redes sociales que fue de solo algunos días, porque eso se, se Mm. apagó rápido ese fuego, porque me explico, no se hizo un escándalo que salió en Noticia Cristiana, Protestante Digital y Evangélico Digital, no salió en esos medios. Pero vos y yo que tuvimos cercanía con el caso, sabemos. Yo sí creo que hicieron bien en no traerlo. Y voy a decir algo más, Fernando. Y es que y tiene que ver porque tú sabes que mi faceta, mucha de mi faceta o de lo que yo trato o de mi aporte en redes sociales trata siempre de ir a muchos temas, pero hay uno en particular que a mí me apasiona y es el tema de la música cristiana. Y tal vez a alguien le sirva lo que voy a decir, pero los directores de alabanza, cantantes, bandas cristianas que son itinerantes, no deberían ir a iglesias con falsos maestros, porque lo hacen, Fernando, es increíble. Hay un falso maestro en Costa Rica
Hoy no ando ganas de decir nombres. Un falso maestro en Costa Rica y dos cantantes, eso fue hace 2 años. No, me equivoco, 4 años. Y dos cantantes de renombre ministrando allí. Entonces, es un falso maestro porque están allí. Obvio, ¿por qué? Porque les pagan sus 5,000, 6,000 Plata. dólares. Por eso les pagan para cantar. Yo cuestioné eso en redes sociales en esa época. Yo dije, o sea que si los mormones te pagan tus 5,000, 10,000 dólares para ir a ministrar, los testigos de Jehová, tú irías a ministrar. Entonces, los ministros de alabanza, y te menciono este tema porque me apasiona siempre, siempre tengo una carga por el tema de la música y el ministerio musical de la iglesia local. Ellos deben saber a dónde rayos van a ir a ministrar. No deben ir, no deben ir a iglesias de falsos maestros comprobados. Me explico, deben hacer una adecuada investigación de los lugares a los cuales van. Imagínate que les pagaran los de la luz del mundo, van a ir a esa secta a cantar, a dirigir la alabanza. Al Vaticano vamos a ir acá. Depende, depende, porque porque un pastor, perdón, un cantante, un pastor puede ir a esos lugares, pero si no le van a censurar su mensaje. Si no lo censuran, que vayan. Me explico, pero a veces, hablando específicamente de cantantes y bandas, solo van a cantar sus canciones. Me explico. Y muchas veces de sus canciones no describen adecuadamente a Cristo, no describen adecuadamente las doctrinas cristianas. Nuestras canciones son bastante ambiguas, son bastante románticas, pero doctrinalmente, una canción que confronte una doctrina frontal, yendo al Vaticano, yendo a cantar con los mormones, yendo a cantar, mucha de nuestra música de adoración no es frontal, es linda, es romántica, pero doctrinalmente no es sólida. Por lo tanto, que tú vayas a cantar a uno de estos lugares te convierte en un cantante ambiguo. Tú debes de tener... Ahora, si te van a dejar predicar, yo iría, yo me voy al Vaticano si me invitan. Yo me voy a una iglesia de los testigos, a un salón del reino. Yo me voy pero no me censuren y les voy a decir algunas cosas que no les van a gustar. Me explico. Si no te van a censurar, ve. Pero si solo vas a ir a cantar tus canciones ambiguas, o sea, Correcto, y esta es una situación peligrosa. Yo recuerdo una canción que a todos nos encanta, quizá, o por lo menos, más o menos nos gusta, ¿verdad? Aunque mis ojos no te puedan ver, sé que estás aquí. Yo le oí en una festividad hasta de un canal de televisión donde estaban rindiendo homenaje a los muertos durante ese semestre y le decían, aunque mis ojos no te puedan ver, a los muertos, no se lo dedicaban al Señor. Y es que igual yo le puedo decir, me robaste el corazón o algo parecido a mi novia o las chicas al novio o al Señor. Muchas letras son bastante ambiguas, la verdad. Pero sí, como decías, muchos cantantes, muchos artistas cristianos se manchan por andar relacionados con falsos maestros. Después tienden a etiquetarlos a ellos también. sí, exacto. No sé si concluimos aquí y tienen preguntas los demás hermanos que quieran preguntar, preguntas, respuestas, objeciones. Correcto. Este es su momento, hermano. Si alguien tiene alguna pregunta, ahí hermana Noemí, hermano Minor, Denny, hermana Cecia, todos los demás, hermano Abdiel. ¿Alguien tiene preguntas? Pues, bueno, hermano Minor levantó la mano, hermano, ¿puede abrir su micrófono? Buenas noches, Dios les bendiga. Mil disculpas, mi cámara no está funcionando bien, pero lo veo bien. Solamente de lo que decía el hermano Noel, que a veces uno es muy ligero para juzgar a los demás, pero hay personajes que tienen mucho renombre, que no se necesita conocer muchas interioridades, debido a que sus predicaciones ya muestran errores fatales dentro de la teología y dentro de los conceptos de fe, y que ligeramente, pues cualquiera puede decir, fulano de tal, falso maestro, porque ya hay un historial que viene marcándose muy definido, que son con errores teológicos garrafales. Es nada más un comentario a lo que el hermano Noel estaba diciendo anteriormente. Gracias, hermano. Muchísimas gracias, hermano Minor. No sé si Noel va a decir algo o alguien más puede hacer este otro No, no, comentario. muy buen comentario, que estoy de acuerdo. Tal vez preguntas que quieran hacer, también se puede comentar, ¿verdad? Estoy de Claro. acuerdo con el comentario del hermano, claro que sí. ¿Alguien más desea intervenir, hermanos?
puede abrir su micrófono en este momento. O todo quedó claro o no entendieron nada. Muy bien. Dice la hermana que las preguntas que tenía ya se las contestaron, dice, durante todo. Eso es buenísimo, todo claro. Hay otros dicen que no les demos ideas, que no los llevemos al Vaticano a cantar, a blessing. Bien, entonces, si no hay ninguna pregunta, algunas últimas palabras, no es que te vayas a morir, ¿verdad? Pero ya nos vamos a ir despidiendo, ¿no? Al final, Fernando, todo desemboca en lo mismo, ¿no? Hay que conocer las escrituras, hay que conocer las doctrinas cristianas. Todo desemboca en eso. Pero quizás algo que yo creo que es importante también señalar es que tengamos amor por esta gente, ¿ah? Por quienes han caído en la categoría de falso maestro, hay que amarlos en el Señor, hay que orar por ellos. A mí te soy sincero, algo que de todo hay en la milpa del Señor, dicen por ahí. Pero la gente es bien fácil para juzgar, por ejemplo, tus intenciones cuando tú haces apologética y creen que nosotros odiamos a esa gente. Por ejemplo, cuando yo he señalado, y aquí sí voy a decir un nombre, cuando yo he señalado algunos profecías falsas o desatinos doctrinales de el apóstol Guillermo Maldonado, y la gente piensa que yo lo odio. No, me preocupa él, me preocupa su iglesia. Claro, a la distancia, porque yo no vivo allá, yo no vivo en Estados Unidos. Pero la gente cree que uno odia. No, no, no. Y ahí sí estoy de acuerdo con John MacArthur cuando él dice, no hay nada más amoroso que la verdad. No hay nada más amoroso que la verdad. Entonces, si uno lo dice afectuosamente, pero aunque lo digas con firmeza, no significa que tú odies a esa persona. Entonces, bueno, eso y otra cosa que me gustaría que quedara en la mente de todos es que no sean ligeros para calificar a alguien de falso maestro. O sea, no hay que ser ligeros. Hay que analizar bien cada caso y entonces concluir que sí es un falso maestro. Termino con esto. Es más fácil identificar a un falso maestro cuando contradice doctrinas fundamentales del cristianismo. Entonces, no es correcto que califiquemos de falsos maestros a quienes difieren de nosotros de asuntos secundarios de la fe cristiana. O sea, hay doctrinas primarias y hay doctrinas secundarias. El tema es debatible, ¿no? Porque hay doctrinas secundarias que afectan a la doctrina primaria, pero bueno. Pero pensemos, por ejemplo, en quienes asistimos a una iglesia, nosotros que asistimos a una iglesia pentecostal, que creemos en la continuidad de los dones del Espíritu, por ejemplo. No vas a calificar de herejes a los bautistas o a los reformados solo porque algunos sean cesacionistas. Eso no es correcto. Esos son asuntos secundarios de la doctrina. Todos creemos, por ejemplo, que el Espíritu Santo es Dios, que el Espíritu Santo habita en el cristiano y lo llena. Doctrina primaria. Diferimos en si el bautismo o llenura del Espíritu Santo es en la salvación o posterior a la salvación. Pero tú vas a calificar de falso maestro a alguien que difiere de asuntos secundarios, no es correcto. Otro ejemplo. Fernando y yo somos casi cercanos en cuanto al tema escatológico. Pero diferimos de quienes, o sea, del dispensacionalismo, por ejemplo. El dispensacionalista, el evangélico dispensacionalista, nuestra denominación es dispensacionalista, dice que la segunda venida se divide en rapto y segunda venida 7 años después. Nosotros creemos que la segunda venida y el arrebatamiento ocurren el mismo día. Ahora, pero este grupo de evangélicos, ellos y nosotros, creemos que Cristo viene por segunda vez física y visiblemente. Es doctrina primaria. Pero diferimos de asuntos secundarios. Vamos a calificar de herejes o vamos a calificar de falsos maestros a quienes difieren de asuntos secundarios. No es correcto. Porque si no, todas las iglesias evangélicas deberíamos estar peleadas las unas con las otras, calificando de herejes los unos a los otros. Sería una locura total.
Me explico, no hay que ser tan ligeros para calificar, hay que saber identificar si esta doctrina realmente afecta una doctrina fundamental de la palabra de Dios o simplemente son asuntos secundarios de los cuales se puede ser más moderado, pues. Correcto, me parece muy interesante eso y creo que lo que dijo San Agustín estaba totalmente en lo cierto, ¿verdad? En lo esencial, unidad. En lo secundario, libertad, pero en todo siempre caridad, ¿verdad? Es lo que más nos hace falta a veces como creyente. Una hermana ponía acá, ¿verdad? A veces se ve más amor allá afuera, decía, que en las mismas iglesias y tristemente a veces es cierto. Entonces, que Me, Dios nos gus- me ayude. gusta, me gusta un pensamiento que le oía a un pastor calvinista, Sujel Michelén, decía él, que tus muros doctrinales, decía él, y no sé si le prestó el pensamiento a alguien, pero yo se lo oí a él, que tus muros doctrinales no sean tan altos que no te permitan estrecharle la mano a tu hermano. Amén. Buenísimo pensamiento. Que el Señor nos ayude a ser así. Bien, Noel, muchísimas gracias. De veras, como siempre, ya eres amigo, miembro honorario de nuestra congregación, ¿verdad? Gracias por siempre apoyarnos, gracias por ayudarnos una vez más con este tema y gracias a usted, hermano, que se quedó hasta el final. Yo sé que hemos aprendido cómo distinguir un falso maestro. ¿Qué es un falso maestro? ¿Por qué no debemos apresurarnos a tachar a alguien de falso maestro? ¿Y cómo tratar a alguien que ha caído en algún error teológico serio y nosotros podemos ayudarle? Bien, muchísimas gracias, hermanos, a todos ustedes por conectarse. Vamos a terminar con una oración, nuestra reunión de esta noche, invitándole de hecho a que pueda seguirse reuniendo con nosotros. Vamos a estar tratando otros temas más adelante que en otros programas, como cómo debe votar un cristiano, actitudes como por ejemplo, o temas como el aborto, el derecho a la vida, y vamos a tener invitados de lujo, igual que esta noche. Le invito a que se siga conectando. Vamos a concluir, como dije, con una oración. Hermana Gaby, ¿nos podría despedir, por favor? Amén, pastor. Ahí donde estemos, inclinemos nuestro rostro y oramos a Dios. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por lo bueno y maravilloso que has sido con nosotros. Gracias por este momento, Señor, en el que hemos podido aprender más de tu palabra. Sé tú abriendo nuestros ojos espirituales, Señor, para mantenernos siempre alerta, Señor, ante estos falsos profetas y saber ubicarlos, Señor, y si está en nosotros poder corregirlos, que los corrijamos con tu amor, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos guías, porque tú nos hablas a tiempo, Señor. Sé que estas palabras, sé que todo lo que hemos aprendido esta noche no va a ser en vano, sino que va a quedar en nuestra mente y en nuestro corazón para poder guiarnos en la luz de tu palabra. Ayúdanos a que poner ese deseo en nosotros de poder escudriñar, Señor, tus escrituras para saber conocerte más, Señor. Y sobre todo, Señor, nunca nos sueltes de tu mano, Señor. Gracias por todos los que estuvieron conectados y por los que van a ver esta transmisión pronto, Señor. Sé tú bendiciendo, sé tú poniendo salud en los hogares de cada uno, sé tú poniendo tu mano de misericordia, Señor, y que donde quiera que vayan, Señor, tu Espíritu Santo nos acompañe. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Muchísimas gracias. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que tengan una muy feliz noche. Que descansen.